porque el único justo juez es Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga y te siga bendiciendo a ti y a Héctor y a toda la familia del Señor. Bien, amados Señor. Ahora, amados, les voy a dar lectura a otro verso bíblico que para efectos de interpretación y aplicación del discurso quiero utilizar. Bendito sea el Señor. Se pueden quedar sentaditos si quieren. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto delante del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, amados. Bendito sea el Señor. Bien, amados. Y quiero ajustarme a aquella palabra que el Señor me dictó. Porque el Señor nos dicta la palabra. Y a veces pues como que improvisamos y a veces como que buscamos otros ángulos, otras juntas alternas. Pero yo entiendo que debo ajustarme a aquello que el Señor me dictó para que junto a ustedes podamos disfrutarlo. Bien, amados. Gracias a todos por todo su respaldo y por todas sus bendiciones. Hoy, amado, les estaré hablando del proceso y la importancia de la renovación. Novedad de vida en Cristo. Esto es urgente. Tómelo como algo urgente. Novedad de vida en Cristo. Ahora bien, ¿qué son aquellas cosas que nosotros renovamos? Esto, amado, tiene dos vertientes. Aquellas que pertenecen al mundo tangible, mundo físico, entiéndate con esto, y aquellas otras que pertenecen al mundo intangible, el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Ahora bien, veamos, el mundo espiritual. Podemos modificar conductas, ¿cierto o no? Podemos modificar criterios, podemos modificar carácter, podemos modificar sentimientos, podemos modificar nuestra imagen. Esas son algunas de las cosas que podemos, amado, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, modificar, amados, en el mundo espiritual. Ahora bien, en cuanto al mundo físico, digamos que podemos modificar hábitat, ¿verdad? Es el lugar donde nosotros frecuentamos, que forma parte de nuestro diario vivir. Modificamos, por ejemplo, la forma en que vestimos. Modificamos la manera y forma con la que nos comunicamos y interactuamos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Y modificamos nuestra conducta para que ésta sea consona con lo que expresamos y predicamos. O sea, que tenemos que tener una combinación con lo que se dice y se hace. Yo no puedo predicar una cosa y cuando yo salga del púlpito hacer otra cosa. Porque entonces sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bien, amados, para efectos de aplicación e interpretación del discurso, le estaré presentando unos elementos que pertenecen al mundo tangible
pretendiendo así hacer un análisis de ellos de relación en conformidad con el mundo espiritual. Aquí, amado, como usted podrá observar, pues yo le he traído al embeleco del día de hoy. Y usted verá que es un arbusto. Y quiero, amado, llegar a asociarlo, hacer un análisis de elementos de la misma manera que en el mundo físico, natural, existen parásitos. En este caso, plantas parásitas, que ya arrastradas por el viento, amado, depositaron en ese arbusto una semilla semejante a la cizaña. Una semilla que al principio, cuando ese árbol empezó a crecer, cuando ese arbusto, pues era un arbusto sano, tierno, saludable, ¿verdad? En proceso de renovación. Pero esa semilla arrastrada por el viento que fue depositada sobre él, le ha ido robando la salud. Son plantas parásitos. Se alimentan de los árboles y los arbustos. Y de la misma manera que pasa esto en el mundo físico, amados, quiero decirles que el Señor pone en mi corazón decirles que tengamos cuidado con el mundo espiritual. ¡Aleluya! Porque algún viento arrastrando una semilla de cizaña puede haber caído en nuestra vida e intentar controlar nuestro corazón. Amados, aleluya, desde el comienzo de nuestra vida comenzamos a afianzarnos en el terreno donde Dios nos plantó. ¿Cierto o no? Y sucesivamente nuestras raíces se fortalecen de forma natural y saludable. Pero también nos llegan a nosotros semillas de parásitos espirituales, los cuales se alimentan de nosotros y nos enferman de una manera tan sutil que muchas veces pasa por desapercibido. Bendito sea el Señor. El viento depositando sobre nosotros, amados, semillas de tristeza, de dolor, de angustia, de miseria, de preocupación, de pesadillas. Gloria a Dios, aleluya. Esa es la cizaña arrastrada por el viento que llega a nuestra vida. Y nos debemos percatar de eso. Tenemos que estar alerta a eso. Esto es urgente, amado. Cuando Dios da una palabra, la da con urgencia para que modifiquemos conducta y que para que podamos identificar, así como identificamos estos elementos, plantas, parásitos que se depositan sobre un árbol o una planta, podamos discernir e identificar también cuando a nuestra vida, en nuestro corazón, comienza a despuntar una semilla de cizaña. Gloria a Dios. Pero hoy, ahora, el Señor nos está llamando a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo pues haremos esto, amado? ¿Cómo es que nos renovamos a través de nos transformamos a través de la renovación de nuestro entendimiento? Pues, Señor, te damos gracias. En oración le damos gracias al Señor. El Señor nos está llamando a transformarnos por medio de esa renovación. Gracias te doy, Señor, digámosles, por esta palabra que ara el terreno de nuestros corazones para que comprendamos lo que nos dice hoy, ahora y siempre. Escuchemos bien al Señor que nos insta, así alguno
si alguno de esos parásitos ha tomado, amado, espacio en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro intelecto, que lo arranquemos. Gloria a Dios. Santo. Aleluya, poderoso es mi Dios. Arranquemos los parásitos. Yo pasé por un lugar, amado, en una ocasión y yo vi esa planta. Y a mi mente llegó inmediatamente que de la misma manera que descuidamos la naturaleza, porque esto es un descuido. Porque si usted tiene una planta en su casa, ¿verdad? Y la planta está hermosa, está saludable, usted tiene la responsabilidad de cuidar de esa planta. Esto es un descuido. Y de la misma manera que se descuidan las cosas materiales, se descuida también la vida espiritual. Y muchas veces, amado, al igual que esta planta, que fue creciendo donde el Señor la plantó, y echando sus raíces que se adhieren a la tierra, amado, con voluntad y con deseo de vivir, porque esto es un individuo. Mas, sin embargo, el parásito que llegó a su vida le ha ido robando la energía, la vida, la sustancia. De la misma manera, escuche bien, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, Santo. parásitos van a despuntar en nosotros y nos van a ir robando el aliento, nos van a ir robando la fe, la esperanza, el amor, la sana convivencia. Nos van a ir robando la esperanza. Bendito sea el Señor. Santo. A este punto es sumamente necesario que nosotros tomemos parte en el asunto. Es necesario intervenir. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente nosotros debemos siempre autoevaluarnos. Señor, ¿de dónde procede esta tristeza que hay en mi corazón? Santo. ¿De dónde vienen raíces de amargura? ¿De dónde llegan sentimientos de celos y murmuraciones? ¿De dónde es que viene? ¿En qué parte de mi cuerpo, de mi vida, de mi condición de alma se encuentran esos elementos malévolos que son cizaña para nosotros, para la iglesia del Señor? Mira que le hablo a la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria que vive. Es tiempo, es hora, es necesario, es pertinente, es urgente que nosotros nos autoevaluemos Gloria a Dios. y comprendamos, renovando y transformándonos como la palabra nos enseña por medio de la renovación, para poder nosotros llevar fruto en abundancia. Santo. Porque fuimos plantados para dar fruto. Eso así. No fuimos plantados para ser invadidos. Y esa planta no fue sembrada para servir de sostén a un parásito, ni a varios de ellos. Mas, sin embargo, vientos que soplan en contra, que van en contra de la voluntad, si nos referimos a lo que concierne a nosotros, le están robando la vida. Nos están robando la vida. Nos están robando la esperanza. Nos están robando, amado, todo aquello que pertenece al carácter y propósito de vida que tiene Dios con nosotros. Y entonces tenemos que tomar asunto en nuestras manos y decir, ¿cómo yo puedo solucionar esto? Gloria a Dios. El apóstol Pedro nos derrama luz sobre este asunto, palabra que ya hemos leído. Participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Escuche bien. No nos dice una cosa, una poca. Nos dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y como si fuera poco, para cejar con broche de oro, dice, y al afecto fraternal, amor. Santo, gloria a Dios. Porque si existen todas esas y no hay amor, somos como metal que resuena o címbalo que es retiro. O sea, que después de haber despuntado en la tierra en que Dios nos plantó, por medio de la fe, que es el principio de nuestra relación con Dios, ¿verdad que sí? Por medio de la fe en la palabra escuchada. Es necesario que esa condición del alma se le añada otros elementos que son saludables y pertinentes para que funcionemos de forma afectiva y efectiva en el Señor. Santo, ¿Cuáles son? En adición a la fe, que es el principio, la virtud, según el apóstol, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Escuche bien, la planta parásita se alimenta de nuestra fe para disminuirla y marginarla, provocando dudas en nosotros. Ay, santo. Si provoca dudas en nosotros, nos roba la fe. Se la lleva cautiva. Bendito sea el Señor. Si hay alguna semilla en nosotros, amados, de duda, avancemos a arrancarla de nuestro corazón. santo, Reforzando nuestra fe, en lugar de la duda, sembremos, amados, virtud. gloria a Dios. La planta parásito genera un estado de inactividad. En otras palabras, nos hará estériles, sin fruto, para que nosotros no existan. Arranquémoslas y nosotros vayamos, levantémonos, hagamos activos en el Señor. Santo, La virtud, amado, se entiende que es la capacidad de exteriorizar, amados, que nos ha delegado Dios a través de su Santo Espíritu, a que nosotros podamos ser agentes de bendición a través de milagros y prodigios. ¿Se recuerda cuando aquella mujer iba entre la multitud caminando hacia Jesús? Una mujer, ¿verdad?, que por años estaba enferma. Y fue y se abrió paso. No le importó, amado, los prejuicios. No le importó lo que decían unos u otros. Se acercó con fe, con determinación, con propósito y tocó el borde del manto del Maestro. Entre tanta multitud, Jesús exclama y dice: ¿quién me ha tocado? santo, ¿Quién de nosotros
ha tocado al maestro. Cuando entendemos que ya no hay esperanza, cuando entendemos que ya no hay fuerza, voluntad, cuando hemos agotado todos nuestros recursos, ¿cuándo es que le hemos tocado? No hemos abierto el camino hacia Él, no importando los prejuicios, Santo. ni la condición, ni la necesidad. Amado, abrimos paso hacia Jesús, reforzando nuestra fe y tocamos el borde de su manto. Bendito sea el Señor. Es sumamente necesario comprender eso. La planta también provocará un estado de apatía. Ay, eso no importa ya. Y desinterés para estudiar las Escrituras. Porque la Escritura no es un libro que se lleva a la casa y se tira sobre un rincón, se deposita sobre un lugar. Y nos olvidamos ahí hasta el próximo servicio. La planta parásita quita en nosotros el interés sobre la Escritura. Bendito sea el Señor. Arranquemos la apatía de nuestro corazón, si alguna, y en su lugar procurar, amados, el conocimiento que se adquiere a través del estudio. La palabra del Señor nos dice, es un reproche: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y entiéndase que el conocimiento que no tenían no era que desconocieran la palabra. Ellos eran doctores, eran maestros de la ley. Mas, sin embargo, aquellos que predicaban ni lo entendían. No lo podían entender. Bendito sea el Señor. Porque esto no es un asunto académico. ¿Usted sabe eso? Esto no es un asunto académico. Esto no es un asunto que me lo aprendí y lo voy a recitar. No. Esto es asunto, amado, de novedad. Esto es un asunto espontáneo. Esto es un asunto que nace, amado. Esto es un asunto que así como florecen las flores en el jardín, cuando el Señor va a dar la palabra, hace florecer en cada corazón aquel que la escucha su propósito. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así, amado, que arranquemos la apatía. Si arrancamos la apatía, amado, también nosotros podemos añadirle conocimiento. ¿Por qué? Por medio del estudio. La planta parásita se alimentará de nuestro autocontrol, que es la capacidad de nosotros de mantener nuestra postura al carácter de Dios. Arranquémosla y en su lugar pongamos el dominio propio, esa capacidad de ser amados, tolerantes, de esa capacidad de resolver nuestra vida y ser responsable por nuestras acciones. Bendito sea. Santo. La planta parásita se alimenta, amado, de nuestra paciencia. ¿Sí o no? ¿Tenemos paciencia todo el tiempo o en algún momento nos falla la paciencia? Nos falla la paciencia. La planta parásita se alimentará de nuestro autocontrol, que es la capacidad de nosotros de mantener nuestra postura al carácter de Dios. Arranquémosla y en su lugar pongamos el dominio propio. Es la capacidad de ser responsable de lo que nosotros decimos o lo que nosotros hagamos. Se alimentará, amado, de la paciencia. Arranquémosla y en su lugar nosotros sembremos tolerancia, paciencia, capacidad para tomar decisiones.
La planta también se alimenta o impedirá el buen trato entre los hermanos. Hermanos reñidos. Si reñidos por los hermanos, reñidos por la verdad. Porque el parásito se encarga de eso. Y cuando nosotros en ocasiones nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué esta ansiedad? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué llego a la casa del Señor y salgo triste? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el parásito ha crecido y si no lo identificamos, nosotros vamos a tener consecuencias graves. Bendito sea el Señor. Santo. Arranquemos la intolerancia y en su lugar desarrollemos paciencia. La planta parásito nos robará la esencia, por así decirlo, de la piedad. Ese algo que nos hace identificarnos con el dolor ajeno, la tragedia humana. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Arranquémoslas y en su lugar sembremos misericordia, piedad, provocando, amado, la buena convivencia entre nosotros. Bendito sea el Señor. El amor fraternal, la sana convivencia, amado, es afectada por parásitos que nosotros no podemos discernir con nuestra vista física, pero sí con nuestra vista espiritual. Santo. Es el amor fraternal, la sana convivencia, viviendo justa y piadosamente en coinonía o armonía entre nosotros. La coinonía es el concepto teológico que significa comunión. Como tal se refiere a la comunión especial y a los vínculos que ésta genera entre los hermanos. Bendito sea el Señor. La planta, si sigue coexistiendo, escuche bien, en nosotros nos robará el amor, la base fundamental de nuestra fe. Arranquemos el desamor, amado. Esa condición malévola del alma que nos hace odiarnos, celarnos y que provoca en nosotros todo tipo de prejuicios. Bendito sea el Señor Jesús. Y en lugar que florezca el amor perfecto de Dios. Bendito sea el Señor. Santo. Si así hacemos, amado, no estaremos ociosos ni sin fruto delante del Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 2. Es un reproche de Dios a Israel. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas. Escucha bien, pero leo de tus corazones. Repito, los plantaste, se refiere a Israel como una planta, y echaron raíces, y dieron al terreno donde lo plantaron, y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero no en sus corazones. Esto no es asunto de apariencia, amado. Y no es asunto de protagonismo. Porque el único protagonista aquí, en la casa del Señor, es Jesús. Gloria a Dios. Cuidado, amados, urgente. Debemos tener con el protagonismo presumido. Porque eso es algo que nos hace tanto daño. Bendito sea el Señor. Santo. Porque el protagonismo presumido nos trae orgullo, alimenta nuestro ego. Alimenta, ¿verdad? Esa ansia de impresionar. Y nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie. Bendito sea el Señor.
pues todo protagonismo es exclusivo de Dios. ¿Cuándo podemos errar o cuánto podemos errar usurpando el protagonismo? Mucho cuidado, amados y hermanas, con cruzar líneas. Bendito sea el Señor. Esas líneas que no pertenecen a nuestra jurisdicción. Bendito sea el Señor. Pues eso crea precedentes. Y consecuentemente, amado, empaña la imagen de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, amado, por eso mismo, nosotros debemos sustituir aquellas cosas que entendemos en algún momento, llegando a nuestra vida, nos han lastimado, nos han lacerado, nos han hecho tristes, menesterosos, angustiados y nos roban el sueño. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos nosotros, en lugar de toda esa planta parásito, vamos a arrancarla y vamos a poner aquellas cosas que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Así que muchas gracias por su atención. Dios me lo bendiga, amado, y me lo cuide mucho. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a escuchar